Bienvenidos, amigos y amigas, a la Bicicleta Radio, el conversatorio en el que Peter Rodríguez y Andrés Benítez nos hablan de temas de poca importancia, para acompañarnos a lavar los platos y a doblar la ropa interior. Nos demuestran su escasa erudición, quedando en evidencia cada segundo, mientras nos sonríen como solo el verdadero ignorante sabe hacerlo. Recibámoslos esta noche en un programa más de La Bicicleta Radio. Hola, hola, buenas, ¿qué tal? Uy, a ver, ¿cómo gusta? Ah, bueno. Por favor, pase. Está muy bien, bajar. Tome asiento, ubíquese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ay, joder, casi te hago un daño aquí. Casi tumba todo el escenario. Yo creo que deberíamos rotar Que ha un poquito la costado... mesa. Ah, ya, ok, como tú digas. ¿Así? Ah, bueno. Tú dirás, no sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Yo muy bien aquí. Preocupado por la escenografía. Tan básica. Yo no vi ni cómo quedó el encuadre ni nada. Bueno, pues míralo aquí. Ah, está muy bien. O lo pongo más cerquita. Todavía aguanta más cerquita. ¿Tú crees? Si anda saludando a la gente, yo lo muevo un poquito. Mientras aquí el joven Andrés se encarga de encuadrar un poco la cosa, porque estamos un poco lejos, entonces les queremos decir que tenemos locación nueva. Es una locación nueva en un mismo lugar anterior, así que no se emocionen mucho, pero sí. Con un clima no muy... Esta semana estuvo sabroso, pero Sí. hoy no tanto. Sí, o sea, a mí no me gusta quejarme del clima, déjame contarte, mi estimado Andrés. Sobre todo Sobre todo cuando no hay nieve. Sobre todo cuando en Montreal y Quebec y Gatineau sé que están inundados, están bajo el agua. claro, una y cosa cayó terrible. nieve esta semana. Entonces imagínate, ¿cómo nos podemos quejar? Un amigo de Montreal puso un videito muy cortito, así. Aquí estábamos como a 18 grados y él puso este video. Él así serio, tomándose a sí mismo y la nieve cayéndole encima. Puso como, creo que era el 8 de mayo, me parece, que era como Montreal, 8 de mayo. Está nevando. Ya, ese era todo el video. Era como una descripción de... ¿Tú te acuerdas de esa serie de televisión Los Intocables? Sí, y salía así. Era Chicago de 1956, Chicago, 8 de la noche, 1956. y no ha pasado nada. Y salía el auto así, de cámara, en blanco y negro todavía recorriendo la ciudad. Pero bueno, tenemos a una... Eso se ve como feo en el encuadre. No importa, un asistente de Ah, bueno. producción ahí. Gracias. Mira usted. Ya. Ya, ahí está. Qué bien. Y esa es una casa ahí de muñecas. Un asistente de producción nueva que hemos contratado el día de hoy. Hoy día. Hoy día. Así, en guayaquileño. Y nada, bueno, queremos ver quiénes se encuentran ya conectados con nosotros. Tenemos acá 2 personas. Por ahí empiezan a mandar son muy amables, imagínate, nos mandan un corazón. Yo ya con el dedo pulgar ya me siento, pero... Ya se siente uno halagado. Stephanie Pedraza acaba de Ay, sumarse a hola, la bicicleta. Stephanie. Gracias, Stephanie. Nada, que vamos a ver a Stephanie. Nada, vivo. que Cada hemos que podido- decimos hoy vamos, algo ocurre. Algo ocurre así. Pero bueno, lo haremos, Stephanie, y escucharás nuestros gritos en primera fila de tu presentación. Deberíamos llevar flores para tirar. No, vamos a llevar de todo, ¿no sabes? O sea, petardos, una cosa que no se lo va a esperar. Hola, dice Stephanie. Chévere. Andrés, noticias, novedades, saludos. Aprovecha que es ahora o nunca. No, hay varios amigos que me han hecho comentarios acerca de los programas. Me parece muy halagador que hay gente que nos vea, hombre. Pues, Yo yo la creo que a verdad- todo el que haga un programa, así sea un programa serio, no como este, Sí. debe de sentirse igual. Pues me parece muy agradable que haya gente en un montón de partes describiendo los programas y que los ven en diferido y en fin. Entonces he resuelto no preocuparme por cuánta gente aparezca ahí en vivo, porque yo veo que mucha gente como que lo ve No, sí. después de que lo hacemos. A ver, yo puedo graficar o explicar un poco qué es lo que sucede. Cuando nosotros terminamos la transmisión en vivo, resulta ser que ya tenemos 190, 200 visualizaciones. O más. ¿Ok? Yo he visto- Lo que sucede es que si ustedes, amigos, se han dado cuenta, cuando están navegando y están bajando en su timeline en Facebook, ustedes de pronto se encuentran que un noticiero está live, está en vivo, ¿verdad? Lo que sucede es que ustedes al pasar por ahí Ya se ve como si estuviera... cuenta si están ahí más de 3 segundos.
Pero pero para escuchar e interactuar tienen que darle clic y ahí ingresan a ver. En ese momento, esas son las personas que nos cuentan aquí en live. Pero esos 192, 200 son los que han pasado, los que o han los que visto nosotros, apenas. mejor dicho, hemos pasado por su timeline en uno de estos momentos y se han detenido a ver quiénes son este par de personajes ahí. Han estado 3 segundos, listo. Bueno, pero Ya nos cuentan. Suponete, Peter, que nosotros hiciéramos un programa y solo lo ve realmente y le para bolas 10 personas. Ya. Pues vale la pena Ah, hacerlo. no, por porque supuesto, Desde no, que no. haya alguien que lo escuche a uno Desde y que haya le una parezca- sola persona, esto vale. Hay que hacer eso. Además, lo otro también está en los amigos que nos ven en diferido. que veo Y que eso son sí, bastantes. tenemos videos que tienen 1000 y pico de visualizaciones, 700, Señas que es más la gente que ve en 900. diferido que en Sí, directo. sí, a veces sí. Yo te comentaba, o sea, hay personas que me dicen, ah, sí, porque yo los vi, no sé qué, yo nunca los he visto aquí conectados. Sí, Entonces, nunca eso lo comentan han visto. ni nada. Sí. Pero sin embargo, también hay razones muy poderosas y de pesos para que nos sintonicen. Como por ejemplo dice Santiago Cataño Arango, no tengo parabólica, entonces toca. Así No que tengo nada mejor no tiene nada más que hacer, pobrecito. Santiago vive en Montreal. en Montreal. Claro, debe haber agua, la calle tiene que estar inundada, él no puede salir, pobre hombre sin parabólica, ¿qué más le queda? Pero no te extrañe que en Montreal esta semana haga 28 grados. Ah, no, esto es Canadá. No, pero aquí en Vancouver el clima sube más Es despacito mucho y más- baja más despacito. sí. En Montreal es de un día para otro. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues bueno, nuestro excelentísimo primer ministro habló hoy y decía que todos aquellos fenómenos que antes pasaban cada 100 años, ahora pasan cada 10 o a veces cada 2 o cada año. Entonces eso que el excelentísimo presidente de Estados Unidos no quiere entender se llama cambio climático. Es real. Y el otro día también escuchaba a alguien que decía, la gente piensa que el cambio climático, así eso va a pasar. No, lo estamos viviendo ahora. Y Sí, las claro. inundaciones y nada, todos los desastres naturales que están sucediendo es eso. O sea, imagínate cuántos desastres hubo este año. En Perú, Sí. No, en todas en partes. Colombia. No, yo creo que el debate de si el cambio climático existe o no, yo creo que no hay posición en contra. Lo que yo creo que es la discusión es si es la actividad humana la que Pero está Trump dijo que era con- un tema de los medios. Ah, sí, no. Trump, por ejemplo, Por sí. eso, o sea, Trump sí está convencido que no hay cambio no, climático. no hay, no. No, yo creo que la gente común y corriente Sí. sí sabe que el cambio existe, porque pues no es sino salir a la Y calle lo y verlo. vivimos, claro. Pero yo creo que la discusión es en qué tanto es la actividad humana o si es un ciclo natural de la Tierra, como las no. glaciaciones de hace Sí, sí, 11.000. A propósito de glaciaciones, Pero yo creo que puede ser un ciclo natural, sin embargo, creo que con nuestro impacto lo aceleramos. sí, ¿No? y así no sea, suponete que no influyera la actividad humana Ya vamos a en entrar el al tema, clima. que yo ya veo Sí, que ya vamos el llegando, tema ¿verdad? glaciación, ya veo que así la actividad humana no cambiara la cantidad de grados centígrados, la contaminación, así no influyera en el nivel de grados centígrados, que yo creo que sí influye algo, pues es muy grave. Yo puse esta semana en Facebook una frase que vi de un biólogo colombiano que me impactó muchísimo. El tipo decía que por cada ser humano hay 300 hectáreas en el planeta produciendo para él. Es decir, él cuenta todo, producción de oro, diamantes, celulares, computadores, comida. papel, todo, ropa. O sea, mientras una persona está viva, hay 300 hectáreas del planeta Produciendo. produciendo automóviles, aviones, todo para esa persona. O sea, la parte que le toca, pues. Entonces el tipo decía, si usted tiene un hijo, pues está hipotecándole 300 hectáreas al planeta a cuenta de ese. Si tiene 2, 600 y tiene 3, 900. Entonces hay que tener un poquito de cuidado de, bueno, hace muy poco, éramos muy poquitos humanos, cuando Jesús estaba en el planeta, creo que eran 100, 150 millones de personas en todo el planeta. Ujú. Hasta cuando Cristóbal Colón descubre, entre comillas, América, llegó a América, eran 400 492. millones de Ajá. personas, y en este momento somos 7.000 millones. O sea, no podemos crecer a este nivel. Sino... Para los amigos que viven en Vancouver y que tengan una referencia, Stanley Park tiene 400 hectáreas. Entonces casi el Casi que un Stanley Park por 90% persona. de lo que es Stanley Park por persona necesitamos para producir. Es Claro. muchísimo. Sí, cuando uno, Y es cuando muy uno loco dice cuál es pensar. el espacio que ocupo yo en el planeta, uno creería que es este. Claro. No, y el espacio que yo ocupo es Stanley Park. Y este año bajé 10 libras, entonces ocupo menos. Ocupo No, menos, mentira. no. Es peor. Pero bueno, el tema entonces nos va llevando, queridos amigos, a hablar de la línea de tiempo de Sí, hechos una cosa más históricos y didáctica. personajes. Una cosa Miren, yo quiero comentarles, creo que Andrés ya lo comentó en alguna ocasión, el hombre es caricaturista.
Así que hoy nos va a graficar, nadie mejor que Andrés, pero no. tiene aquí, va a ir graficando esa línea Pues de voy a hacer la tiempo. línea, sí. Sí. Voy a hacer la línea. que A ver, pero vaya- yo esperaría que no haga una línea, o sea, eso también la hago yo. Algún merequetrés No, que tienes no, que hacerle ahí. No, A la voy a línea hacer de tiempo. momento una línea de tiempo. Ok, hemos empezado. Tenemos una línea de tiempo. Sin más preámbulos, sin más saludos, tenemos la línea de tiempo. Vamos a hablar de... Entonces, vamos a ir poniéndolo acá. Ahí. Una línea de Una tiempo. línea de tiempo. Miren, amigos, esta es una Esto línea es de una tiempo. línea. No, hay que ser caricaturista para hacer Una esta línea línea. es la Entonces, sucesión pongamos- de puntos entre dos extremos, ¿no? Pongamos aquí, sabiendo que esto lo ve gente de cualquier parte, pues no vamos a referirnos a ninguna religión, ni ningún partido político, ni Claro. nada específico como si estuviéramos en él, sino gente que ha venido a este planeta. Entonces vamos a poner aquí a Jesús. Este es el año 0. Pues Jesús nace en el -6, creo yo, pero pongamos el 0. Pues. Claro. O sea, Porque ahí es que se empieza a el, contar. el sexto cumpleaños de Jesús, que es cuando Ese, empieza el ya. sexto. Entonces voy a poner el -2000 aquí y el 2000 aquí. Y ahí vamos metiendo entre la gente. Ya. Y lo que ha pasado en estos últimos 17 años no entran ahí. Pues digamos O que aquí, 2017. hasta aquí. Ya, ok, hay un puntito más. 17 años más. Sí. Ok. Entonces vamos mostrando ahí la línea de tiempo. Ya. El A medida tema que se me vamos ocurrió- avanzando, lo vamos metiendo Vamos en la línea. metiéndole gente ahí, Ya. sí. Eso es a lo que yo me refería, no estoy pidiendo que haga una caricatura. ahí. Sí, sí, no, podemos poner un barquito cuando llegue Ok, Cristóbal ya, Colón, ok. cosas así. Bueno, me parece muy bien. El tema se me ocurrió porque cuando uno conversa de historia, digamos que estamos ahí entre amigos, cerveza, no sé qué, y entran temas históricos, me he dado cuenta que la gente no tiene muy claro en qué época pasó qué. Ujú. O sea, uno habla de Alejandro Magno y la gente, ah, sí, Alejandro Magno. Oh, no. Nadie sabe si eso fue antes de los egipcios, después, o si eso fue antes de Carlomagno o después. Y lo mismo pasa con temas bíblicos. Nadie sabe con Abraham, Isaac, Y yo Jacob, creo que con Josué, yo, Sansón, en mi caso particular, me pasa más con los temas bíblicos. que no sabes ubicar Así en el es. tiempo. No, por supuesto que no. A mí me parece bacano lo de revolver temas bíblicos porque se da la cosa histórica pues, de épocas de la humanidad con qué estaba pasando en la Biblia, porque como la Biblia es un compendio como de, digamos que Abraham, empecemos aquí, Abraham se supone que Primer es como hecho, en el, primer hecho. como en menos, todo esto es menos de Menos Jesús 2000. para atrás, ¿cierto? Entonces por aquí en el menos 1800 más o menos, o sea, una cosa como por aquí, se supone que existe Abraham. Abraham. Que no nos vamos a detener si es un A ver, personaje sí, real o sí. si es un... Ficción. Supongamos que existió Abraham. Ok. Entonces Abraham empieza acá, Abraham tiene un hijo. ¿Sabes cuál es el hijo de Abraham? Jacob, No, Isaac. 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 Y estaba cerca. E Isaac tiene dos hijos, que son Jacob y Esaú. Ok. Todo eso pasa aquí en este tiempito. La gente ya está abandonando porque no, está No, empezar sí, a hablar de esta gente Jacob y después Esaú. no, entonces sí, no. imagínate. No, sigamos nomás, por favor. No quiero perderme los comentarios de la gente tampoco, ¿no? O sea, una cosa de la historia que yo creo que no mucha gente tiene presente es que en estas épocas, digamos estamos en el 1800 antes de Cristo, cada pueblo de la tierra tiene su propia mitología, su propia lengua, o sea, y vivían como en un mundo separado cada uno. Eran pequeños clanecitos que casi ni se tocaban con los demás, o se tocaban con el del lado, pero nadie sabía que existía otra cosa por allá más lejos. Ujú. O sea, Abraham que se la pasó en la media luna fértil, pues que es como entre Irak y ya después llegando a lo que hoy es Canaán, pues Israel, pero no alcanzó pues a moverse mucho más allá de ahí. Yo creo que para Abraham el mundo terminaba en Turquía. No creo que haya ido nunca a Turquía, o si fue, no creo que haya pasado más de allá. Ok. O sea, Bulgaria para Abraham es lo que para nosotros hoy es la Luna o Marte, pues es una cosa No. que no existía en su ámbito, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos la idea, como todo se cristianizó y todo se europeizó y se globalizó el mundo, tenemos la idea como de que Ahí hay un empezó. mundo y todo el mundo es consciente que hay un mundo grande, pero en estas épocas, pues cada lugar tenía su mitología y su historia y tal. ¿Sí? Ok. Entonces, siguiendo con el cuento de la Por Biblia, favor, siga. en varias generaciones después, la historia básica de la Biblia, pues como para uno tener en la cabeza es,
Abraham es el que empieza el enredo, porque antes de Abraham, incluso la gente que estudia la Biblia, incluso en las anotaciones de la Biblia ahí abajo ponen que son temas que no son históricos, como que pues, digamos, la revolución de Luzbel y que buscan los dioses a las hijas de los hombres, todo eso. Ahí entra no se temas sabe la mitológicos, fecha. podría ser, Pues yo- ficción, si es que, o sea, pero Sí. si tú me estás diciendo que la Biblia casi que te lo estaba diciendo. Sí, lo que pasa es que yo creo que la Biblia no es un libro muy histórico que digamos, pero sí hay personajes históricos y sí nos sirve para poner en momentos de la historia. Hay una cosa muy graciosa que pasa con la Biblia en un periodo histórico, y es que cuando en algún momento cuando los israelitas están en Egipto, o sea, eso ya viene siendo como 4 o 5 generaciones después, porque es Josué, que viene siendo bisnieto de Abraham, el que se lleva a los israelitas para Egipto. Entonces él deja Canaán y los israelitas viven como 300 años, que después es en esclavitud supuestamente, aunque eso habría que mirarlo, pero sí. Todos esos 300 años de los israelitas en Egipto es la época del florecimiento del imperio hitita. Entonces en la Biblia no aparece el imperio hitita, porque ellos no lo conocieron. Pues. Cuando vuelven ellos a Canaán, ya el imperio hitita ha bajado, ya no existe. Entonces nunca en la Biblia se habla de los hititas. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar, que la Biblia nos sirve para poner y para comparar, pero no nos sirve como documento histórico, sino de ese pueblo. Pues y eso que Yo creo que obviamente lo han que lo que manejado hay que mucho. pero lo que hay que considerar es que la Biblia tampoco es un libro de historia, ¿verdad? O sea, no es su... no Y es tampoco es un libro, son no, muchos libros. Así es. Entonces es la recopilación de varios libros con una visión teológica. Sí, aunque yo diría... Pero que obviamente, pues hay un tiempo, que Sí, las cosas pasaron en un tiempo. Y cuentan cosas Así es. de ciertas Ni épocas, si- entonces nos sirve. Y, o sea, de cierta forma está organizado cronológicamente, pero también está organizado en base a esos fundamentos teológicos. Sí. ¿O no? ¿En Sí, eso estamos de acuerdo? aunque yo diría que los libros de la Biblia es como si los hubieran escrito personas distintas, porque efectivamente lo escribieron personas Ah, no, distintas. claro, son libros. Son libros, pero los creyentes creen que es dictado por Dios, lo que si uno se pone puntilloso puede ser verdad, porque pues alguien que está inspirado pues está tocado por Dios, ¿cierto? Claro. Si yo empiezo a escribir mi mejor poesía en este momento, pues yo digo, me lo inspiró Dios, ¿cierto? Digamos, mis mejores versos, pues es Dios el que me los manda, por supuesto. Dios sería esa cosa que flota en el aire, maravillosa, o algo así. Ese ser supremo, Pero obviamente superior. son un montón de personas distintas, de distintas épocas, con distintos intereses, y uno lo ve. Uno leyendo la Biblia, uno ve. Sí. Bueno, entonces, vamos con que, digamos, lo bíblico primero, y ya después vamos metiendo también los imperios y tal. Entonces, Abraham tiene su historia, pues, bueno, en fin, eso ya sería muy largo de contar, pero tiene a Isaac. Ya. Isaac sería el segundo patriarca. E Isaac tiene a Jacob y a Esaú, solamente 2. El primogénito era Esaú, pero Jacob le roba la progenitura, porque la primogenitura, porque pues en la Biblia los personajes no es que sean tan santos como la gente cree. Entonces, Jacob tiene 12 hijos, con 2 esposas distintas y 2 esclavas distintas, o sea que son 4 mujeres realmente, Rebeca, Lía y las 2 esclavas de Rebeca y de Lía. Entonces, los favoritos de él son los chiquitos, que son Josué y Benjamín, que son los únicos hijos de Rebeca, que son las que él amaba realmente. Josué, si se han ¿Tú visto... puedes comprobar que él la amaba realmente? Es lo que dice la Ah, Biblia. ya, es lo ok, que no, dice no, la Biblia, yo ¿cierto? estoy aquí como abogado del diablo. Sí, no, yo no lo podría comprobar, no sé incluso... Te si vi es un tan personaje. convencido que yo dije, ay, algo sabe. No, en la Biblia dice que él era Ok. amaba a él, y evidentemente el amor de él es José, bueno, y Benjamín también, pero sobre todo José es el hijo favorito de él. Y José es el que terminan los otros hermanos vendiendo como esclavo a un egipcio, entonces es el que empieza a trabajar para Putifar, que es un egipcio pues bien posicionado y tal. Buen nombre, ¿ah? Y él es el que devela los sueños al faraón. Putifar. Putifar, sí, Putifar. Excelente nombre. Déjame anotarlo porque me Pues, puede uno no servir. sabe, uno no sabe. Vos ahora que estás con la esposa en embarazo. Por eso digo. ¿No? ¿Quiere un nombre bíblico? Ahí hay uno, ¿no? Ahí está, Putifar. Sí, Putifar. No sé si es hombre de mujer no, bueno, obviamente en la Biblia es de hombre, pero pues... Afortunadamente. Bueno, entonces No sería muy delatador. ¿No? entonces José se va a ir a Egipto, y al principio él llega como prácticamente rey de Egipto. El único que hay por encima de José es el faraón, según la Biblia. Ujú.
Eso, hay un libro muy interesante, dos libros muy interesantes de Isaac Asimov, uno sobre el Antiguo Testamento y otro sobre el Nuevo, que es la historia sobre el Antiguo y sobre el Nuevo, que ahí es donde leí lo de los hititas. Que Isaac Asimov pone en duda todo lo que no tenga más fuentes diferentes a la Biblia, lo que me parece muy lógico porque la Biblia es un libro teológico, entonces obviamente hay muchos intereses ahí por debajo, ¿cierto? Entonces, todas estas historias y todo, por lo general, no hay mucha comprobación fuera, pues, por ejemplo, en los textos egipcios no se habla de José, o sea que puede ser un personaje mitológico o compuesto, en fin, pero vamos a contar la historia de la Biblia como para que nos acordemos. Digamos. Entonces José se trae, porque había hambruna en Canaán, entonces él perdona a los hermanos y quiere ver a Jacob. En Canadá. En Canaán. En Canaán. Ajá. Canaán. parece acá en Sí, no, en Canaán. En Canadá también hubo hambruna en una época. En Canadá también Pero había bueno, hambruna. sigamos la línea del tiempo. No, perdón. La preproductora lo que hace. Ya. Entonces, no, pero está bien. Está bien, que aporte. El que está aquí, que aporte. Entonces, y los que están allá Jacob- también aportan. Entonces Jacob, con su tracamanada de hijos, esposas, esclavos y Quiero servidores ni y imaginarme extras, cuántos eran. y un montón de extras, se vienen a vivir a Egipto. Para mí no es muy lógico que terminen siendo esclavizados, aunque supuestamente es así, porque el faraón, que después de unos años, que no es el que le toca a José, sino al cabo de 100, 200, 300 años, hay un cambio de poder en Egipto y son los faraones nubios los que ya no quieren a los israelitas. Puede ser verdad. Los faraones nubios eran como unas dinastías que hubo de faraones negros que supuestamente esclavizaron a los israelitas. Entonces ya estamos, todo eso ha pasado un montón de tiempo, ¿cierto? Han Mínimo pasado unos 400 años. por lo menos. Claro. Entonces por allá, en la época de 1450, antes de Cristo, más o menos, Por ahí. pues si es por acá, no, porque aquí sería yo creo que más acá, Sí, claro. por aquí vendría siendo como el 1000. Si no, no Entonces- va a alcanzar esa línea. Sí, estamos como decir por aquí. En esa época debe haber vivido Moisés y este muchacho, el faraón egipcio que es monoteísta, ¿te acuerdas cuál es? No. Ni idea. Bueno. Yo te dije que yo... Akenatón. Ok, Akenatón. Déjame anotar ese nombre también está ¿Dónde bueno. te va a servir? Akenatón. Entonces, ahí hay una cosa que yo sé que hay libros que se han escrito sobre el tema que me lo quiero investigar mejor, porque Akenatón es el que se inventa el cuento de un solo Dios. Es un invento el hijo de pucha. A uno en este momento le parece Pero la cosa entonces más antes, normal. ¿qué había? pero Antes habían muchos dioses. Politeísmo. Politeísmo. Y antes de eso, animismo. Que es súper interesante analizar eso, porque fíjate que el animismo me parece muy lógico. Digamos que mucho antes que esto, pues 20.000, 30.000 años, 100.000 o 200.000 años antes que todo esto que estamos hablando, vivíamos como cazadores-recolectores en pequeños grupos de 100, 150 personas en un rango de 20 kilómetros cuadrados. Y entonces lo más normal es que, claro, la divinidad para nosotros es el sol, es la luna, es la lluvia, pero es completamente lógico, se me hace. Pues. Pero me gusta mucho el politeísmo. Interesante. Sí. Es muy interesante porque mira lo que pasa con el politeísmo y mira lo que pasa en la psiquis de la gente, De los politeístas. de un politeísta puro. El politeísmo, en todos los politeísmos que conocemos, los dioses no son todopoderosos, lo que me parece maravilloso, sino que los dioses son Cumplen como una una función. casta, pero ellos se atienen a una cosa superior, pero esa cosa superior no es alguien, sino que es como el destino. El dios Como- de la fertilidad, el dios del mar, el dios... Pero esos son dioses, Sí, claro, todos esos son claro. dioses, sí, digamos. Pero cada uno tiene su espacio. El del mar Sí. es en el mar, el otro es de la fertilidad, el Sí. otro... Ya, ok. Digamos los dioses griegos, por ejemplo, que estaba Baco, que era el de las bacanales, El pero mejor. estaban los olímpicos, sí. El Baco, mejor. Baco es un dios maravilloso. Es más, hemos estado pensando ponerlo en el logo de la bicicleta. Sí, abajo. yo creo Subido con una que bicicleta. mi abajo. esposa le va a poner un altar dentro de poco en la casa. Entonces, lo bacano del politeísmo, pues lo que me parece a mí más bacano, porque tiene muchas cosas muy buenas, es que los dioses no son todopoderosos. Entonces, por encima de los dioses hay algo que es algo así como el destino, que es algo así como la fuerza en Star Wars. O sea, que es como una fuerza maravillosa, pero que no tiene privilegios por nadie. O sea, la fuerza que controla a los dioses, o que está por encima de los dioses, no está a favor de que gane Barcelona o Nacional, no se le puede orar, nada. Vos la aprovechás a tu favor como vos podás, pero no tiene preferencias, no Claro. tiene pueblos elegidos, no es alguien. Mm. Eso me parece una buena idea.
Bueno, Volvamos entonces a la línea, Akenatón, volvamos a la línea. volvemos a 1450 más o menos, que es la época de Akenatón y Moisés, o puede ser incluso antecitos, pero pongamos esta fecha. ¿Qué? ¿Frío? Sí, abro. No, no, no. Ah, ya. Muere de frío aquí el hombre. Sí, No interrumpa, no interrumpa. Entonces que no abra. Akenatón, pues si vos tenés calor, yo no tengo calor para nada. Te va a dar frío si abro. Sí, yo creo, más fácil. Entonces Akenatón, yo creo que influencia a Moisés. A mí me parece lo más que doméstico que hay este programa. este programa, Ok, pues, sigamos. entonces Akenatón a mí me parece que hay un misterio tremendo. Porque yo estoy, pues supuestamente Moisés es elevado, es criado en la casa del faraón. Ujú. En la Biblia no dice que faraón es, los estudiosos dicen que es Ramsés II, yo no estoy tan seguro que sea Ramsés II, Ok. pero Así está en la serie. sí, y hay muchas series y películas y de todo eso, yo no sé qué tan confiable, que hay gente opinando. Javier Eduardo Sierra dice, me voy un rato al 1450 a hacerle un domicilio a Kenatón, ya regreso. Santiago Cataño tiene un comentario, porque después Santiago va a decir, ¿cómo? ¿No han leído el mío? Claro, porque léelo. Santiago lo puso hace rato, pero yo estaba esperando darte tiempo que avances en esa línea, porque Santiago lo que aportaba es que la cultura maya data del 2000 antes de Cristo. Pongamos entonces ahí, 2000 antes de Cristo, Mayas, empiezan los mayas. mayas. Sí, eso es lo que me parece sabroso de poner la Biblia por un lado y qué está pasando en otras partes del mundo por los otros. Pues ya de aquí para allá la Biblia pierde su Ahora, ya que los metimos a los mayas ahí, solo por justicia, en Ecuador hay vestigios de cultura Valdivia que tiene 10.000 años antes de Cristo. O sea, Claro. la cosa va mucho más atrás, pero solo tenemos una hora. No, Y pero estamos muy hablando también de la... interesante Sí, decir eso. no, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de la hora, de la línea que tenemos acá. Sigamos. Incluso sabes que, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que la historia oficial, si uno se mete a Wikipedia o cualquier parte, le van a decir que datan más o menos del año 2500 antes de Cristo, Ujú. que es la época de Keops y Miserino. Sí, Keops, Kefren y Miserino, que fue cuando gobernaron y tal. Pero lo curioso es que se han encontrado unos huevos pintados en el Sahel, que es lo que hoy es Libia, que es el país que queda al lado de Egipto, donde hay pintadas las tres pirámides, pero los huevos datan del 6000 o del 8000 antes de Cristo. Es que ahí ya todo viene, O ya, sea que ya, sí, ya ya- todo es un misterio completo. Porque fíjate tú que yo siempre digo que, por ejemplo, los incas, ¿verdad? Son, o sea, es una de las culturas mejor marketeadas. Porque todo el mundo habla de los incas, de los incas, de los incas. El imperio, realmente el poderío de ellos duró 70 años, 100 años, no duró más. ¿Sí? Sí, Antes de eso. pero todo lo que está alrededor, lo que yo te acabo de decir, una cultura en Ecuador de Claro. hace 10.000 años, en Perú, de sobra, el señor de Zipán y todos los desentierros los entierros que se hicieron del señor de Zipán y que se descubrió. O sea, lo que estaba pasando en Oriente estaba pasando en Occidente. Por eso es que hace un rato que hablábamos de Colón, Claro. solo hablamos de la llegada, no del descubrimiento, no descubrió nada, ¿no? Sí. Lo que vino fue traer la modernidad, entre comillas, a Pero, América, ¿no? pero imagínate que los europeos, en el año 1000, Pero para ir con tu línea, es que el comentario iba para eso, para ir con tu bueno, línea del tiempo, para no perder cuando la mucho. gente dice, ¡ay, los incas! O sea, y la gente cree que los incas fue... claro que yo creo que cuando la gente habla de los incas, antes de los incas, No. son un montón de pueblos que Pero habían lo, en los mismos pero lo que me lugares. refiero es que si nos ponemos a analizar, o sea, eran los incas, eran los mayas, eran los Y aztecas, muchos otros o sea, pueblos. pero que no es que el uno se interpuso o fue después del otro, muchos estaban, hay vestigios. Claro, hay- no, al mismo tiempo claro, estaba pasando de todo por en todas supuesto. partes. Ahora que hablaba del señor de Zipán, que se descubrió al norte de Perú el entierro, eso se consideró el hallazgo del señor de Zipán como el hallazgo de Tutankamón. Es el equivalente, ¿no? Entonces, cuando se encuentra el entierro del señor de Zipán, imagínate, o sea, él era el capo, el líder de su cultura. El que Por lo cortaba tanto- el bacalao. Por lo tanto, él recibió un entierro digno de su investidura. En ese entierro se encontraron sus pertenencias más apreciadas, etcétera, etcétera, y entre esas pertenencias... Las laminitas que coleccionaba. Exacto, sí, el álbum de cromos del Mundial 82, ese tipo de cosas. Pero entre sus pertenencias lo que habían era mucha joyería en concha espondylus. Ese es un molusco
que se daba. Ya iba yo a preguntar ahora, quién era Espóndilus. Sí, ahora Parece se, un filósofo griego, pero ahora se conoce. Es un molusco que se daba entre las costas norte de Chile y las costas de México. En todo ese rango se daba. Y el Spondylus se utilizó mucho tiempo como moneda de intercambio, al punto de que se han encontrado en Centroamérica y, como te digo, se encontraban en el entierro del señor Zipán al norte de Perú. Por temas climáticos, que fue de lo que empezamos hablando, del cambio climático, ese rango de reproducción de ese molusco se ha ido reduciendo. todavía existe Todavía existe en Ecuador. Solo en Ecuador, porque ya. es lo que está en la franja central y por las condiciones climáticas y tal. Pero a lo que voy es que todo eso se estaba intercambiando y lo intercambiaban la gente de lo que hoy es Perú con la gente de lo que hoy es El Salvador, ¿verdad? O sea, era una moneda, era una forma de intercambio. Pero todo eso estaba pasando al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de tal época y de tal otra época, mejor dicho, la confusión yo creo que viene porque no hablamos de épocas, hablamos de grupos, de culturas, de tal, Sí. y entonces ahí es donde se nos arma todo el arroz con mango y no entendemos que estaban Pero yo, mucho creo que esa es la relacionados. gracia, pero yo creo que esa es la gracia de hacer una línea de Así tiempo, uno es. poner qué está pasando Así aquí es, en tal parte y qué así está es. pasando en tal otra. Yo hice un tour de arqueología donde cada museo que yo visitaba tenía cuál era el precolombino, o sea, a qué cultura pertenecía, y cuando terminé el tour entendí todo. Pero, Se hace una pero idea había una global, línea de ¿no? tiempo, claro. Claro. Ok, sigamos. No, pero te iba a contar otra cosa antes de seguir con la línea de tiempo, de épocas previas. Previas. Me estoy leyendo un libro ahora que se llama Sapiens, de Noah Harari, Ujú. con H, Harari, para el que lo quiera leer. Me ha parecido maravilloso el libro, todavía no lo he terminado. Y el tipo dice que, contrario a lo que la gente piensa, toda esta cantidad de esqueletos que ponen y que la gente hace ese dibujito de que el hombre pasando Ajá. de chimpancé a humano como si fuera una progresión, no es real. Él dice que hubo en la historia, pues en la prehistoria, digamos 30.000 años, o incluso hay neandertales de hace 12.000 años. O sea, el neandertal estuvo hasta hace nada. Se supone que los europeos tienen contacto sexual con los neandertales, o sea que algo de genética de neandertal tenemos los que algo de europeos tenemos también. Pero no solo fueron los neandertales, sino que hubo otros, como mínimo 6 diferentes tipos de homínidos independientes en la Tierra, y muchos de ellos viviendo en la misma época los unos de los otros. O sea, no todo es una sola línea, hay un montón de líneas. Bueno, vamos entonces en el cuento bíblico. Llega a 1450 Moisés, pasa todo lo del, ya han visto en las películas, pues, que yo tengo bastante. Ahí viene la parte más documentada, digamos. Sí, pero yo creo que la versión oficial también es muy rara. Ahí recomiendo otro libro que me ha parecido genial, que es como pésimos ejemplos de Dios por la Biblia, de Pepe Rodríguez, español. Me ha parecido genial porque el tipo empieza a mostrar pues los dioses de esa época, los dioses monoteístas de esta época, de hace pues 1000 años, 1500 años, son unos dioses brutales, súper crueles. En este momento a mí me parece, sin insultar tus preferencias religiosas o la de la gente que nos esté viendo, que es irreconciliable un Dios que funcionara hace 1400 años con un Dios hoy. Porque hoy lo que funciona es, después de que ya llegó Cristo y pasan todas estas cosas, lo que funciona es un Dios caritativo y misericordioso y no sé qué, no sé qué. Hace 3000 años o 3500 años la misericordia no era un valor bien visto. Tenía que ser un Dios castigador. Un Dios poderoso, o sea, Sí. y nadie pensaba en un solo Dios. Era imposible la concepción de que el universo lo crea un Dios. Era imposible. Cada Dios, incluso los pueblos guerreaban y todo el mundo sabía, mi Dios le va a ganar a tu Dios. O sea, yo voy a hacer todos los conjuros, vos vas a hacer los tuyos y mi Dios le gana al tuyo, porque todo el mundo sabía que yo tengo mis dioses, el otro tiene los de él. Pues nadie, bueno, en fin. Llega Moisés, se va, Moisés sale con esta gente de Canaán, que es más o menos en el año 1300 algo, 1400. Se van a peregrinar, se van peregrinando un montón de años, como 40 años por el desierto, cuando eso se puede pasar en 8 días. Pero es porque si uno lee la Biblia, Dios los pone a hacer tonterías. Pues eso les pasa también a los aztecas. ¿Vos sabías eso? Que los aztecas tienen una historia paralela al pueblo judío. A los aztecas hay un Dios también, que también se les aparecía como en una nave espacial, pues en una nube de humo con luces, el mismo cuento, pues... Nada raro que fuera el mismo Dios. y les decía, ¿no? Que tienen que
seguir caminando hasta que encuentren creo que era un cactus donde se para un águila mordiendo una serpiente. Y ahí sí se van a sentar. Empieza el tema. Que ahí es donde es Tenochtitlán. ¿Cómo es? Tenochtitlán. Tenochtitlán, O Teotihuacán. No, Tenochtitlán. Bueno, a los israelitas le pasa lo mismo. Estos 40 años son ellos acampando de un lugar a otro en el desierto esperando a que Dios decida dónde es que nos vamos a quedar. Que porque tiene que morirse toda la generación que salió de Egipto para que entre la generación nueva a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán era una tierra donde vivía un montón de gente. Allá habían un montón de pueblos. Pues filisteos, jebuseos, por ejemplo, Jebús es lo que es Jerusalén. Ahí vivía un montón de gente, había una ciudad entera ahí. Obviamente. Jericó, todo eso estaba lleno de gente. Y los israelitas pues no eran nadie, porque era una sola familia de Abraham, Jacob, Isaac, y lo que había pasado 300, 400 años con los descendientes de esa gente en Egipto, pero ellos nunca fueron los dueños de eso. Entonces llega este tipo Yahvé y les dice, yo les voy a dar esta tierra. Y se la toman a la brava y con cosas muy sobrenaturales que ya sería tema de otro programa, discutir qué fue, cómo destruyen las murallas de Jericó. Pues eso. La otra vez yo veía un meme, un meme, sí, en inglés, justamente del recorrido que había hecho. ¿Quién? Hecho Moisés. Pero era del mapa de Google Maps. Creo que decía 6 horas, una cosa así. Y el tipo lo hizo en 40 años, o sea, ¿no? Sí, pero según entiendo es porque Dios le dijo que hasta que toda la generación no se muriera, no podía entrar. Incluso Moisés no entra. Claro. No entra a la tierra prometida. Dios le permite, pues Dios, digamos, Yahvé, este Dios, le permite que la vea desde arriba, vaya al monte Nebo, y se para allá arriba, y eso allá, eso es la tierra prometida. Y de ese por servido. Y de ese por servido porque hasta ahí llegó. Quiero hacer un paréntesis, porque aquí creo que para la explicación inicial que hicimos tecnológica, o sea, un paréntesis, considérenlo un corte comercial, vamos a salir del tema, porque acaba de ingresar David Baños. David Baños es un gran amigo de Guayaquil, es melexista, nadie es perfecto, pero David, estoy seguro que nos ha visto antes, sin embargo es la primera vez que lo veo que se conecta. En vivo, entonces sí, nunca nos había visto live. David debe haber pasado por ahí, pero hoy no tiene absolutamente nada que hacer. O de pronto se está cortando las uñas No sé. o algo, Veamos, y qué mejor veamos. que... David, mande a decir qué está haciendo usted y cómo así se ha conectado. Pero bienvenido. Sí, Bueno, sí, ahí sí, vienen sí unos, se puede decir, ¿no? ahí vienen unos dedos pulgares y unos Si no corazones. se puede decir, pues no hay sé problema, quién ¿no? los está enviando, pero en fin. Si es que se puede decir, David, comente ahí. Bueno, entonces viene una época de la humanidad Fin muy del espacio maravillosa. publicitario. Justo cuando están entrando en Canaán estos muchachos, Ajá. y despuesito, ellos tienen una época que es lo que van a ser la época como de héroes y jueces. O sea, la época de Sansón, Ok, de sí. un montón de gente. Ellos terminan pidiendo un rey, porque dicen, ¿por qué el resto de pueblos no tienen, por qué el resto de pueblos tienen rey y nosotros no? Entonces, Yahvé está bravísimo porque él dice, pues que yo soy el rey. ¿Qué te están Ustedes pidiendo? no necesitan rey, yo soy el rey. Ahora va a ver que le mando las 7 plagas. Sí, bueno, leer la Biblia con ojos antropológicos es la cosa más divertida del mundo. Es una, pues, bueno, en fin. Recomendado. Entonces, en el año 1000 alguito, llega el primer rey. O sea, Dios, Yahvé, les dice, bueno, les voy a permitir pues que tengan rey. Y el primer rey es Saúl. El segundo es David, que es en el año 1000. Eso es bueno para la línea A de ver, tiempo. póngala ahí. Ahí está el Pongamos mil. la línea, aquí está el 1000. Ahí pone Entonces, ahí David. aquí pongamos el rey David. Como David Baños. Aquí está el rey David. Ya, ¿Cierto? Ya vamos, aquí es el menos 2000, menos 1000, 0. ya. Listo. Entonces, el rey David es el segundo rey de Israel. Luego viene Salomón. Esos son los únicos 3 reyes que tiene Israel Y en la chao, historia. y chao. No tiene más. Saúl creo que dura 10 años, David 40 y Salomón otros 40, algo así. Y eso es lo que tiene Israel de reyes. Y esa es la época monárquica idealizada. Y de ahí para adelante siguen añorando eso toda la vida. Hablando que tú dices que el uno tuvo 40 años de reinado y el otro tal, también hay que considerar eso, que el nivel de vida era mucho menor o sea, si una persona vivía 60 años era un anciano. Sí, pero sí habían muchos que llegaban a 60 No, no. o 80. Lo Claro. que pasa es que la mortalidad infantil era Por eso, claro, impresionante. claro. No, y te daba una gripe. O sea, y otra cosa es que a los 30 años no tenías un diente. Así, ¿no? la salud oral Era pues, otro, era- menospreciada. Y yo no sé si tú coincides conmigo, pero hasta donde yo sé, yo tengo un tío odontólogo y 3 primos odontólogos, ¿ok?
Yo hablo con ellos así, yo no puedo hablar ya. Pero entonces, si tú te pones a analizar realmente, la salud bucal es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Si a los 30 años ya no tenías dientes, tu salud en general también era otra cosa. Claro. O sea, era mucho peor, ¿no? Seguramente Así porque que, la comida no va a entonces, entrar igual. claro. No, entonces un reinado de 40 años, también la gente dice, pero poquito, claro, porque ahí seguro ya moría. Creo que es la reina Leonor en Inglaterra. Y hay que ver la a cuántos mataron también. Sí, había mucha muerte. Por ejemplo, esta es la época más pacífica de la humanidad. A Así pesar de es. que la gente Sí, no sí, lo sí. crea, la muerte la cantidad de muertos violentos por cada 100.000 habitantes nunca había sido tan baja como ahora. La bicicleta radio dice saludos. Debe ser Marta Inés. Para mí que nos está viendo alguno. Marta Hernández, quién Yo sabe no iba a dónde. mencionar el nombre. Pero Bueno, pues no sé dónde andará. sí, bueno, No yo- sé, uno. ¿no? ¿Qué sé yo? Yo pensaba ¿Qué que sé era yo? un segundo. Pero bueno, No, que La lo que había reina- era, la reina Leonor de Inglaterra tuvo como 14 hijos, pero solamente llegaron a edad adulta 3. O sea, la reina, que es la que Que tiene era la los que tenía mejores mejor cuidados, la estándar mejor de vida. comida, ahora calcula a la gente del pueblo. Y de los que llegaron a edad adulta, el uno se murió a los 23, el otro a los... Entonces imagínate. adultos. O sea, el que pasaba los 30 o 40 años ya se quedaba Claro, viejo. claro. Como por ejemplo Néstor, el famoso de la guerra de la Ilíada, de la guerra de Troya. Néstor tendría 70, 80 años y era pues la sabiduría más impresionante porque pues no era normal que una persona llegara a los 80 años Claro. en esa época. Ok. Bueno, entonces llega una época buenísima. Ahí viene. Aquí en el año 1000... Te cuento que nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20. Sí. No. Hay que correr con esa línea de tiempo. Vamos a tener que movernos. Como en el año 1150 más o menos, hay una generación en Grecia que es la generación famosa de la mitología. Ujú. O sea, Perseo y despuesito Hércules. Hércules, hay como 7 Hércules en la historia griega, pero el Hércules famoso es este que viene después de Perseo. La generación de Hércules es la generación, pues ya Hércules está viejo cuando el viaje del vellocino de oro, ustedes saben esa historia, de Jasón y los argonautas. Entonces, digamos que en el año 1150 más o menos es el viaje de los argonautas a buscar el vellocino de oro en Kólquide, que es lo que hoy es Georgia, como de Turquía para allá, para Ya. Azerbaiyán, para Bakú. Allá estaba el vellocino de oro, entonces esta gente se embarca en el cuento. Ya después la gente dice, pues los historiadores y todo dicen que sí hubo ese viaje, pero que era para buscar otros mercados, pero obviamente algo histórico hubo de eso. En ese viaje va Hércules, que son 50 de los príncipes más gallardos de toda Grecia. Nadie creía que iban a volver porque pues el viaje era temerosísimo. Es Jasón tratando de ir a conquistar, pues, a reconquistar el vellocino para poder reclamar su trono en el monte Pelión, en Yolco, en fin. La generación de estos argonautas, pongamos en el año 1150, digamos una generación después, 30 años después, en el 1100, 1120, algo así, es la generación de la batalla de Troya, de la guerra de Troya. Entonces pongamos aquí, más o menos la guerra de Troya viene siendo por aquí, que es antes del rey David, Ya. ¿cierto? Entonces esto es Troya. La guerra de Troya es un momento importante para el que se ha leído la Y Ilíada famoso. y la y Odisea. famoso. Esta generación pasa aquí, entonces mira, está pasando en Israel, están por tener su primer rey, mientras en Grecia es la época clásica. Hay un periodo en Grecia que es como hasta el año, pues que va de esta época hasta el año 800 más o menos, que es como el periodo clásico, que es donde se desarrollan todas las mitologías. Esa historia también es súper interesante de ver cómo pasan los griegos de ser matriarcales a patriarcales. El libro maravilloso para ese tema es El vellocino de oro de Robert Graves, que muestra cómo todos los pueblos eran matriarcales hasta ese momento, que es, digamos, el año 1150, 1200 antes de Cristo. De ahí para allá éramos matriarcales todos. O sea, el Homo sapiens sapiens, digamos que tiene 200.000 años, pero los Homo sapiens, con un solo sapiens, pues ¿cuántos años vivieron? O sea, homínidos llevamos en este planeta como 4.500.000 años. De esos 4.500.000 años hasta hace nada, hasta hace 3.000 años, éramos matriarcales. Entonces eso de que la prostitución es el negocio más antiguo del mundo es mentira.
El más antiguo era recolector. Y, y que tampoco era tan oficio, o sea, era una necesidad realmente. Sí, era lo que hacíamos. Pero pues uno era recolector, según cuentas, algo así como 3 horas del día. ¿Y las otras? Uno trabajaba 3 horas al día, que era recolectar Qué belleza. y cazar. Qué belleza. 3 horas al día, el resto era divertirse. no sé qué. Diversión. Que como hablábamos la vez pasada, ¿te acordás de la conferencia de Isabel Benque Izquierdo? Ajá. Benque Izquierdo, que hablaba de eso, de cómo los recolectores vivían mucho mejor que los agricultores. Y Dionisio era... Y había mucha fiesta, Claro, y claro. había mucho tiempo para compartir. Bueno, en fin, caímos Deberíamos en la deberíamos trampa de volver a la... aquello. Claro. ¿No? Pero un planeta de recolectores nunca soportaría 7.000 millones de personas. O sea, que la agricultura lo que hizo es que la población No, pero yo explotó. deberíamos volver tú y yo nomás. Sí, Los otros que sí. sigan trabajando. O sea, yo no te estoy diciendo. Mira, podríamos hacer la bicicleta diaria, una media hora, y el resto del día recolectando sonrisas. Y pasándola. Ok, sigamos, que siempre nos ponemos Bueno, un poco pero- serios. Este tema es un tema muy serio, Un tema histórico. muy histórico. didáctico. Claro. Especial, si Bueno. has tomado la molestia de hacer la línea del tiempo. Voy a poner 2 personajes muy particulares. Bueno, voy a partir aquí. Miren, todos estos miren que de la famosos. línea, yo creo que pues, nos va a tocar hacer otro programa, porque de la línea de tiempo no hemos pasado. No hemos del año pasado cero. del ser, no hemos llegado ni al apenas No, al 1000. imagínate. Pero voy a poner 2, A ver. que es el menos 600, digamos si está el 500, el 600 estaría por aquí, o sea, Ajá. por acá es el menos 600, Y ahí estamos. y acá pongamos el 1000 quedaría por aquí, el 500 por 500. aquí es el 600. Ujú. Mira qué particular, en el menos 600 y en el 600, antes y después de Cristo, aquí en el menos 600 más o menos es la época en la que viven Buda, Confucio y Lao Tse. Ok. O sea, Lao Tse es mayor que Buda, pero se supone que hay un encuentro de Lao Tse con Buda, siendo Lao Tse un viejo y Buda un Ah, joven. Lao Tse es un personaje realmente maravilloso. Es pues el Tao Te Ching, Ese encuentro fue en el 600. sí, más o Ya, aproximadamente, pues cierto. Eso es en lo que hoy es el norte de la India. Ujú. Entonces, en este momento, imagínate, si la sabiduría de Lao Tse y Buda existía en el menos 600, pues hemos crecido mucho tecnológicamente, pero en sabiduría creo que no hemos crecido tanto. Nos dedicamos a otras cosas. Justamente porque yo creo que en Oriente, en ese momento, habían religiones sin dioses. Eso generó un tipo de psiquis muy distinta y muy interesante de A ver, ¿cómo es analizar. una religión sin Dios? La religión sin Dios es como un budismo y es como que a Buda lo que le interesó, la historia de Buda es bien, bien interesante también, es que Buda era un príncipe, el príncipe Sakyamuni. Entonces él, pues, lo casaron con la princesa Yasodhara y el tipo vivía en su palacio con todas las ventajas del caso y tal. Pero el papá de Buda no quería permitir que él viera el sufrimiento de la gente de afuera. Entonces en palacio todo el mundo vivía en una maravilla, todo eran bailes, juventud, belleza, riqueza. Y él muy sanamente vivía ahí, como un príncipe cualquiera hubiera vivido. Ujú. Pero él empezó a dar bueno, yo quiero ver cómo vive la gente. Entonces, ¿cómo así? El rey decía, no, yo no quiero que él sufra ese golpe. Pero pues Buda siguió presionando, que yo quiero ver cómo vive la gente de la calle, no sé qué. Entonces el papá le dijo, bueno, hágale pues, le voy a permitir que vea cómo vive la gente. Pero organizó que el día que iba a salir Buda todo estuviera limpio, trapeado, barrido, escondan las prostitutas, escondan los viejos, escondan los enfermos, que él no vea nada sino lo bonito. Escóndanlo todo. Escóndalo todo. Y Buda salió a pasearse en su carruaje y tal. Y cuando él alcanza a ver que hay unos guardias formando una baranda. Entonces ve los guardias por allá y se baja del carruaje y va hasta los guardias. Entonces los guardias están nerviosísimos. La orden de los guardias es, Buda no puede ver, pues Sakyamuni no puede ver que hay ahí para allá, porque es donde está todo lo feo. Claro. Y no lo dejan, y oíste y tal, no lo dejan, pero él alcanza a ver a un viejo por allá. Y él se escandaliza, un viejo feo, harapiento, vuelto pobre, vuelto nada. Y eso a él le cambia la vida. Él vuelve a palacio, pero ya se da cuenta que lo están engañando. Él se da cuenta, en el mundo hay algo que está pasando por fuera que no veo. Y se vuela de palacio, deja a su hijo, a su esposa, todo. Se va a vivir con los sanyasin, que son los que viven con lo que solamente cayera de los árboles. Una gente flaca, acabada, vuelta a nada, que se daban durísimo porque era la renuncia lo que valía la pena para la liberación.
vive con ellos un montón de años. Bueno, él después encuentra un camino que él llama el camino medio, que es el camino que realmente vale la pena para él. Él encuentra la causa del sufrimiento. Yo vi una conferencia hace poco que me encantó donde dicen, es un error que cometen los budistas, en nombre de Buda, decir que lo que Buda encuentra es que el deseo es la causa del sufrimiento. Según esta conferencia, no es cierto, pues no es eso lo que decía Buda, sino que Buda separa el deseo propio con el deseo que se te pega, o sea, como el deseo que culturalmente te lo obligan. Entonces, ese deseo que no proviene de tu interior es el que te hace infeliz. Infeliz. Bueno, en fin, porque no es el deseo la causa del sufrimiento, es el deseo que no es tuyo el que te hace infeliz. Cuando vos haces el deseo es lo que mueve el mundo, lo que mueve el universo, pero no el deseo que tu papá o tu mamá o la cultura No, de Hollywood te mamá. metió, Bueno, es lo que tú decís. sino que lo que realmente es tuyo. Bueno, en fin. Ahí. ¿Qué está pasando en Israel en toda esta época? Israel en el año 1000 tiene a David, después viene Salomón. Salomón tenía un montón de dioses. Hay una facción que habla mucho Isaac Asimov en estos libros de la Biblia, que es la facción yavista en los israelitas. Siempre fue minoritaria. Nos quieren hacer creer que fue mayoritaria, nos quieren hacer creer, pero no. Ídolos y otros dioses y en los israelitas hubo siempre. Pero cada reforma que hacían, por ejemplo, cuando Nabucodonosor en el 586 toma a los israelitas y se los lleva a Babilonia, ellos fue en el exilio como 40 años y después dan el permiso a que vuelvan a Jerusalén. Entonces la fiesta pues de los israelitas es impresionante. Y ahí es cuando, creo que es Esdras, el profeta, y Nehemías, crean los libros que nosotros creemos que son escritos mucho antes, pero no, son escritos ahí. O sea, toda esta historia de Abraham, Jacob, no sé qué, es escrita muy posterior a lo que realmente pasa, pues obviamente me parece a mí, pero pues a un muy religioso le costará creerlo, pero a mí me parece muy evidente que sí. Pero es la facción yavista la que termina siempre poniendo el concepto. Pero Salomón no era muy yavista, que digamos, y era casado con una hija de un faraón egipcio, con la princesa de Java, que Java es lo que hoy es Yemen o Etiopía. O sea, Salomón era un rey con en el foco del mundo, en el foco de la grandeza del imperio israelita. Tenía 700 esposas, 300 extras concubinas. O sea, era un tipo que no encaja en el cristianismo de hoy, pues, pero ni pegándolo con pinzas, pues. Nah. Pero era muy sabio. Después de Salomón tiene un hijo que se llama Jeroboam, y hasta ahí llega el reino unificado de los israelitas, que estás preocupado por la hora. No, yo estoy controlando todo, tú tranquilo, sigue hablando. Entonces, hasta ahí llegan, los reinos se dividen. Entonces, lo que antes fueron las 12 tribus de Israel, una de ellas nunca tuvo tierra, que fue la de los levitas, pero las otras 11, eso se van perdiendo porque se mezclan unas con otras, se mezclan con otros pueblos, en fin. Termina partiéndose el reino en dos, que es el norte, que es de donde era Jesús, de Galilea, pues, y el sur, que es Judea. Entonces, terminan siendo Joroboam y Roboam, dos reyes aparte, y termina habiendo dos líneas dinásticas distintas, dos reinados. Incluso hay guerras entre ellos, traiciones entre los dos, hay mucha rivalidad entre ellos. Como en el 730 a.C., el imperio asirio conquista Galilea, pero Judea todavía se mantiene independiente. Entonces son como 200 años en los que Galilea es parte de un imperio, pero Judea todavía es libre. Ahí es que la facción yavista se vuelve más poderosa. En el 586, Nabucodonosor invade, y lo que te contaba ahorita, hasta ahí llegaron libres los israelitas. Okay. Nunca más vuelven a ser libres el Principado de Judea, excepto en la época de los Macabeos, que es en el año 187 a.C., que hay una revolución de Judas Macabeo y sus hermanos, y duran libres unos cuantos años, pero después vuelven y los controlan. Entonces, no sé si tenés algún aporte de qué va pasando en las otras partes del mundo. Creo que por esta época del menos 600 también es Zoroastro. Okay. O sea, es un momento donde espiritualmente en la tierra están pasando cosas interesantes. Yo lo que veo, mi estimado Andrés,
es que nosotros vamos a llegar Ya es hora a la de irnos. hora. No, pero falta todavía, faltan 5 minutos. Pero yo creo que vamos a esta línea de tiempo dividirla en dos. Y este dibujo no lo vas a perder. Volvemos dentro de 8 Así días con es. qué pasa después. O a lo mejor dentro de 8 días o quizás después, ¿verdad? Porque también para mí han nacido otras Dudas. opciones, ¿no? De temas, y te lo digo abiertamente acá. Pues bueno, estando acá en Canadá y conociendo a gente de otras culturas y de otros países, resulta ser que hay varias celebraciones, yéndonos mucho más adelante en esta misma línea de tiempo, hay muchas celebraciones de las independencias latinoamericanas sobre todo, ¿verdad? Que Ese tema la es muy gente bueno. la celebran, por ejemplo, en septiembre, ¿verdad? Pero no están tan claros de los años. Eso es lo que yo puedo identificar. Pero si eso fue hace 180 vienen, años. exacto, pero no están claros. 200 años. Porque no estábamos vivos. O sea, yo no los culpo. Pero el tema es que, sobre todo gobiernos de izquierda que llegaron en la última década, un poco más de la última década, a Latinoamérica, empezaron a celebrar los bicentenarios. No sé si tú te diste cuenta de eso. Y se celebraba en Argentina y el año siguiente se celebraba en Ecuador y Claro. tal. Cuando tú te pones a revisar el bicentenario, de nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en Ecuador se celebraba el bicentenario del 10 de agosto de 1810 y acaso el 10 de agosto de 1800 era la independencia de Ecuador. Bueno, es el... Entonces, de pronto, perdón, bueno, sí, en pero Colombia como- tenemos dos fechas, en el 810 y en el 19. Como Como lo el que- primer grito de independencia y luego la Exacto, independencia. exacto. Pero real. como lo que estamos proponiendo acá es ir esclarificando esto en la línea de tiempo para que esto quede bien. Porque ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a meter en 2 minutos? No creo. Dejémoslo para una segunda parte. Terminemos bien Bueno. esta de acá, ¿verdad? Pero ya ahí Sí, nacen pues. otros temas también. O sea, revisando ahorita el teléfono aquí, pues lo acabo de ver nada más y nada menos que a Bolívar y a San Martín en una misma foto, por un amigo que es masón, que los acaba de poner ahí, porque eran los grandes masones de... Pero pues no había fotos en esa época, un dibujo. No, me refiero a una gráfica que han puesto de Bolívar y San Martín, Ese es con otro el misterio. símbolo masónico ahí de en medio, porque eran dos de los grandes masones. Eran masones los dos. Sí. Pero los dos sí coincidieron en época, se reunieron En Guayaquil. y tal. Yo quería aprovechar para saludar a Cristian Franco, un gran amigo de Guayaquil, que se ha conectado. Ojalá todavía siga ahí para que escuche el saludo. Pero seguramente este es otro de los que pasa ahí, pero esta vez dice aquí live. Bueno, ¿Ok? está bien. La Tuca, que llegó tarde, repitan todo, que recién llegué, dice... La Tuca debe estar borracha. Sí, a esta hora ya está seguro. borracha, así que Tuca, véalo en diferido. Y Michael, que también, sin vergüenza, recién aparece, dice, tarde, pero llegué para darles un saludo. Gracias. Alejandra Henao, pero entonces continúen con el tema la próxima semana, dejarlo para después, no. No, dejémoslo la otra Perdernos semana. el hilo, así es. Y Cristian Sí. dice, hola Peter, sí está ahí Cristian. Muchas gracias Cristian, gracias por conectarte. Evidentemente cuando en Guayaquil son casi las 9 de la noche, pues Cristian está descansando en su casa, no tiene nada que hacer y se ha conectado. Gracias. Bueno, yo quería hacer el Por tema, favor. el tema de la Biblia era porque nos sirve como línea No, para que no, la gente se vaya desde haciendo luego, la idea, desde ¿cierto? Por ejemplo, si uno le pregunta a alguien, el profeta Elías o Jeremías, ¿en qué época fue? Porque es que si uno sabe la época, se pierde el contexto de lo que cada cual dice. Por ejemplo, Elías y Jeremías son después de Salomón, despuésito de Salomón. Pero no es lo mismo la época de pues, los israelitas antes de que tengan tierra o no, o antes de que tengan reyes o no, o antes de... pues en estos días me tocó la puerta un testigo de Jehová, y yo, hombre, por supuesto, ¿cómo te Pase, va? pase, Sígase. lo estaba esperando. Y hablé con el hombre bastante, y yo veo que sí, tienen mucha fe y muy buena intención y todo, pero No está fundamentado. No, pero todo es solo religioso, o sea, no ven el desde dónde de la época, no ven, pues para uno poder entender a Salomón se tiene que meter en el cuento de la época, cómo estaba la cosa ya. Por ejemplo, en este libro del Vellocino de Oro, a mí me parece genial que cuando los argonautas van viajando camino a Cólquide, pues van haciendo 1000 paradas y les van pasando 1000 peripecias en cada sitio, pero ellos ven cómo la cultura con la que se encuentran en cada lugar es completamente diferente. Y tienen costumbres completamente diferentes, dioses, mitologías, historia, todo completamente diferente. Cuando ya los europeos llegan y se apoderan del mundo, que eso fue hace muy poco, borran la historia de todo el mundo. Entonces África, Asia y América Latina, y América del Norte también, América, ¿verdad? se quedan sin historia. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, es que Colombia es un país muy joven, no es que Vancouver es una ciudad muy joven. No, aquí hay gente que vive hace 14.000 años. No, por supuesto,
Entonces, solamente que la historia está escondida, está perdida. Me recuerda a la canción de Buscando América de Rubén Blades. Pero lo que pasa es que y eso ha quedado comprobado en mi particular caso, que lo que te enseñan en la escuela es lo que, en la escuela, en el colegio, lo que sea, te enseñan es una parte y te enseñan la que quieren como la versión enseñarte, la oficial. que quieren enseñarte, Sí. ¿no? Pero de ahí, esa es una de las partes maravillosas del internet, porque esto que estamos haciendo no es nada maravilloso en el internet, eso es un exceso que nosotros cometemos con el internet, Sí. pero lo maravilloso del internet es que la información está ahí. Sí. Ahora, si solo Sobre buscas todo que hay en Wiki- mucha información muy interesante. pero es que si solo buscas en Wikipedia también, pues, ¿no? Claro. O sea, tienes que buscar varias fuentes, pero está ahí la información, ¿no? O sea, es cuestión de indagar y vas a encontrar fuentes extraordinarias. Y sí, Vancouver es una ciudad nueva, como... Antes era lo como- maravilloso de las bibliotecas. antes era lo maravilloso de la biblioteca. Lorena, nuestra preasistente de producción, preasistente, todavía no nos hemos ascendido, preasistente de producción, comenta, porque ella sí era un ratoncito de biblioteca que iba y buscaba las fichas mnemotécnicas y iba y se pasaba de horas. Pero a lo que voy es que en ese sentido yo creo que la información se ha democratizado más y puedes sentarte ahí y en vez de ver los últimos videos de yo que sé que cualquier cosa, ponte a investigar un poco y vas a encontrar la historia realmente, ¿no? Y no es la Sobre historia todo que- esa oficial que te enseñaron en la escuela, ¿no? Yo estaba pensando ahorita que venía para acá. Venía para acá para el programa y mira que me sucede que... Pero venías Estaba que- pensando justamente... No, venía en el bus para acá. ¿habías tomado el bus Y- o habías cogido el bus? Me había montado en el Ok. bus. No, estaba por montarme en el bus. Cuando yo pensé, cada que uno oye algún programa en el que hablan de Indiana Jones o de arqueología, siempre los arqueólogos dicen que sí, qué vergüenza, pero pues mi intención de ser arqueólogo viene de que yo vi las películas de Indiana Jones. Ellos mismos lo Los dicen. arqueólogos modernos. Los arqueólogos modernos lo dicen. Ya después descubrí que la arqueología pues no era tanta aventura, sino mucho más estudio, aunque Indiana Jones lo menciona en las Claro, películas, claro, que es claro. así. Pero todos empiezan por la aventura de descubrir. Por supuesto. Pero la versión de la ciencia oficial es muy cerrada. O sea, para que vos seas publicado y que seas aprobado por la comunidad científica internacional oficial, tenés que cumplir un montón de parámetros que el que piensa fuera de ahí difícilmente entra. Pero mira, yo recuerdo con cariño a mi profesor de historia del colegio, porque sí, teníamos un libro que él seguía. Pero seguramente había pero leído lo un botaba- montón de libros. No, pero lo botaba por allá y él empezaba a contarnos. Entonces era como escuchar alrededor de una chimenea imaginaria a este contador de historias que te contaba la vaina. Entonces a lo que yo voy es que en la actualidad es tan fácil, porque cuando tú te pones a unir fechas, te puedes dar cuenta de que tal cosa no coincide con la otra, ¿verdad? Y tal otra pues tampoco fue así. Entonces es muy fácil. Pero si nos remitimos a la historia oficial, pues entonces estamos fregados. Sí, porque es que yo hace poco vi, antes de que se nos acabe el tiempo del todo, que por ejemplo en el año 1765, eso es anoche, Ajá. eso es hace nada, el poderío naval y militar de los países asiáticos o de las culturas asiáticas, porque la idea de país es más nueva todavía, digamos de los imperios o grupos humanos asiáticos, era muy superior al europeo. 1765, eso hace nada. O sea, lo que tenían de mejor los europeos para conquistar el mundo no era ni siquiera tecnología, sino que en Europa se generó que después del de la caída del Imperio Romano, que no lo hemos mencionado aquí, que eso es vital en la historia en este momento en el planeta, Claro. el Imperio Romano dura 1000 años. El Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente dura otros 1000 más. Pues, Claro. pues Latino, que es el que primero empieza en Roma y se van ampliando, y entonces los romanos, Latino era un tipo. Y de ahí vienen los latinos, que es el grupito de Latino. Y Latino empieza a conquistar a Roma y sus 7 colinas y no sé qué, y se empieza. Entonces cuando los etruscos o no sé quién empiezan a ser un problema, los conquistan, entonces se van expandiendo por toda Italia, terminan conquistando toda Italia, después empiezan a conquistar otros y así. Entonces ese imperio se va creciendo porque cada que hay una frontera por alguna batalla limítrofe, entonces conquistan a ese para que no joda, y entonces el imperio empieza a crecer. Terminan convirtiéndose en un imperio impresionante. Es muy bonito como, eso lo deberíamos hablar dentro de 8 días, empecemos en el Imperio Romano Sí, dentro de 8 sí, días. sí. Y es lo de cómo el Imperio Romano quiere ser
democrático y republicano. Y es tan grande que no puede serlo. Pero además Termina siendo un imperio. esa era otra acotación que quería hacer. O sea, el poderío era equivalente a cuánta tierra tenía. Entonces las guerras iban por cuánta tierra tú podías tener y cuánto podías abarcar, ¿no? Hoy en día el poderío va más por lo económico, por el conocimiento, o por la tecnología. Por dinero. Y un país tan pequeño como Suiza, pues es una potencia, ¿no? Pero- O sea, habían sí. otra valorización de Claro. qué lograr y de por qué qué era lo que lograr, había ¿no? que... Pero entonces, para seguir la idea de lo que venía, lo que hizo Europa particular, y por qué es Europa la que termina conquistando el mundo, cuando habían otros imperios más poderosos, con más... Por ejemplo, en 1400 algo hay una expedición de un chino, Zhang He creo que se llamaba, que tenía 30.000 hombres repartidos como en 180 barcos. Y va y se recorre hasta abajo, hasta Madagascar y Sudáfrica, y vuelve por el Océano Índico, Indonesia. Se hace un recorrido impresionante. Cuando Colón llega con 3 carabelas Nada, y Colón no llega a y ningún con lado. Colón 4 se perdió. pelagatos, Colón y se Colón perdió. se perdió, Se no sabía perdió. que América existía, Él había llegado a la India. o sea, si comparamos la expedición de los Reyes Católicos y Colón, comparado con esta de Shanghái, es un ridículo. Pero ¿por qué los chinos no conquistan el mundo y los europeos sí? Es porque Europa, al haberse caído el Imperio Romano en el año, ¿qué? 480 fue, no me acuerdo el año exactamente, pero queda un vacío de poder en la mentalidad tan fuerte que todo el mundo empieza a hacer reinos pequeñitos. Y todo el periodo medieval, que son 1000 años, pues justamente hasta el descubrimiento de América, son latifundios y pequeños reinados y pequeños reyes. O sea, un rey en el año 900 era un pendejo que tenía 100 kilómetros cuadrados. Claro. Ese era un rey. Claro. Y era el rey y el hijo de pucha del rey. Claro, Cuando hoy para nosotros un rey es el rey de todo un país, Claro. o el rey de todo un territorio Claro. gigantesco. claro. Entonces lo que tenían los europeos era que como estaban divididos y su mentalidad quedó dividida, ellos querían ser mejores que el vecino. Entonces se generó eso que uno todavía lo ve en Europa, que vos vas a Cataluña y Cataluña es Cataluña. Pero Extremadura es Extremadura y los Claro. vascos son los vascos. Y no, cuando en América Latina nosotros somos todos latinos y venimos de México a la Patagonia y somos la misma cosa, Claro. pues con diferencias y todo, pero que nos enriquecen, no que nos separan. Pero en Europa se mantuvo ese conflicto entre pequeños grupitos. Entonces, cuando ellos salen a conquistar, lo que querían era ganar las guerras contra sus vecinos. Y era, el imperialismo es un imperialismo en busca de riquezas y tecnología que me haga ser el mejor en Europa. En cambio, en Asia habían imperios gigantescos, grandísimos, que ellos decían, lo mismo que pasó con los aztecas y los incas. Y la- Son un imperio tan grande que para qué vamos a mirar Por eso afuera. te digo, y como te digo, las guerras tenían otro sentido, o sea, lo que querían lograr era otro, apoderarse de territorios, ¿no? Mi estimado Andrés, yo creo que vamos a quedar ahí, son 7:10. El tiempo en televisión es muy corto, queridos amigos. En internet no importa, pero bueno, Bueno, dejemos ahí en el Imperio Romano, pues miren, seguimos dentro vamos a de hacer ocho eso, sí, en 8 días vamos a hacer la parte 2, ¿ok? Cristian Franco dice, interesante el tema, interesante, así que Mucho. bueno, Cristian, conéctate la próxima semana un poco más temprano y vamos a ver si seguimos. La Tuca dice, estaba, pero me tocó asistir a la muerte de un gato. Tuca, lo sentimos. Minuto de silencio por el gato. Basta que ya es tarde, no hemos pasado con la hora. Carol Vanessa dice, hola desde Cartagena. Carol Vane- en Cartagena, esta pelada sí Oye, pasea, hermano. yo a estas alturas, y tengo que decirlo, Carol me lo corroborará después, o quizás tú, yo creo que Carol conoce más Colombia que cualquier colombiano Sí. al día de hoy, porque se acaba de Más dar que yo. en 10 días la vuelta, no sé, ha estado en todos A lados. todo Colombia. Sí, ha estado en todos lados. Bueno, entonces dentro de 8 días seguimos con el tema de la historia. Dentro que de es muy 8 días sabroso. vamos, es la primera vez que vamos a hacer parte 2. Parte 2, Vamos a sí. hacer. Yo prometo intervenir más acá, en esta parte de acá, Sí. ¿ok? Yo Así quería que- meter mucho la cucharada en esto bíblico. No, me y parece todo. muy bien. Yo te lo dije de entrada. Esa parte yo estoy tan perdido como... Pero vamos como a dejar la mucha hojita gente. y le voy a hacer dibujitos. Sí, sí, sí. No, hay que cegar ahí. Hay que Para seguir ahí. ponerle a la gente el dibujito con dibujitos ahí, Moisés. Así es. Si quieren después también de ver esto, pongan sus comentarios, preguntas, inquietudes, lo que ustedes Sí, tengan. si quieren que hablemos dentro de 8 días de algún tema A más algún que de tema en otros. particular, exactamente, sí. Porque yo, lo que estaba visualizando, como te comenté hace un momento,
era justamente que en esa línea de tiempo hay todo un arroz con mango ahí con el tema solo de Latinoamérica, que podría ser un poco más, El tema de más Latinoamérica, cercano a nuestra realidad, ¿no? pero sí, yo creo que da para un programa aparte. No, porque sí, cada sí, país por vive supuesto. su Por supuesto que tradición y sí. todo. Pero recordé lo que te comentaba, la celebración de los bicentenarios. Que eso es muy... Las no, izquierdas latinoamericanas. No, pero más allá de... O sea, Las derechas latinoamericanas. terrible, las dictaduras, la dictadura blanca... Estados Unidos toda. metiendo la cuchara. En fin, pero vamos a quedarnos ahí para ver cómo avanzamos con esto. Y Carol Vanessa, con este comentario vamos a cerrar para que te vayas con... Dice, Vámonos en alto, hombre. Medellín es hermosa. Dice. Medellín es una... Yo coincido con eso, Carol. Te lo había comentado. Pero Por no fin monten- ya fuiste. Pero el que vaya a visitar a Medellín no monte en metro entre las 6:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana. Esa se dé cuenta los videos que uno ve en Facebook del metro de Tokio, de Beijing, que los meten los A policías ver, al cielo. Sí, pero el que está de vacaciones, ¿qué va a hacer entre 6 y Ah, media y 7? si vas a las 9:30 o 10 de la mañana, el metro es una maravilla, pero a las 7 es un infierno. A esa hora salen los jubilados. A las 9:30 de la mañana. Sí, ya sabes. Claro. No, y los turistas, los japoneses. Exactamente. Gracias por estar ahí. Chao. 1 hora y tantito de programa, pero bueno, nos vemos la próxima semana. Con la parte 2, ¿verdad? Con la parte 2. Chao, nos vemos.